«¡Despierta, Pooh!». En un auto que estacionó dentro del estacionamiento del apartamento, Sisira se golpeó la cabeza contra el volante como un loco. El motivo fue el lujoso choque europeo que le siguió y aparcó a 3 plazas del aparcamiento. Trató de recordar lo que estaba pensando antes. ¿Por qué trajo al dueño del auto aquí? Bien, después de escuchar a Pisir anunciar que le pertenece frente a sus amigos, el cerebro de Puccan ya había explotado. Todo lo que puede hacer es alejar a Pisir y encontrar un lugar para dejarlo claro. Pero todos sabían lo popular que es este señor. Siempre había gente que le había prestado atención donde quiera que iba, y todos lo veían agarrado de la mano de Pi. Al final, Puccan solo pudo pensar en un lugar, que es su apartamento. Y ahora, la razón por la que se sienta en el auto y golpea el volante con la cabeza es también para volver a su mente y traer a esta persona que dice ser amantes en el mundo paralelo de regreso a la habitación. ¿Es esta una decisión correcta? ¿Cómo puedo estar tan seguro de que Pisir no es un loco? Ese pensamiento hizo que levantara la cabeza y se mordiera el labio con fuerza. Esa persona es su novio. Un tipo alto que todavía se ve extraordinariamente guapo aunque solo lleve un uniforme de estudiante. Aunque es un poco sencillo, le queda bien a esa cara hermosa. Una cosa que admitir es que esas chicas tienen razón. Esa mirada tranquila de él lo hace realmente genial. Sin embargo, un tipo que parece un modelo masculino de revista, ¿qué le gusta de él? No, no le gusta este Pooh. El Pooh que le gusta es el del otro mundo. Puccan quiere volver a golpear el volante con la cabeza porque su corazón parece creer en él ya. Vamos, dejémoslo claro. Cuando Pisir seguía diciendo que son amantes y que decía que venía de un mundo paralelo, Puccan había querido preguntar qué le hizo creer en esto con tanta firmeza. Por lo tanto, Puccan respiró hondo y sacó los pies del coche. Repentinamente, ¡oh, mi mochila! Tan pronto como caminó hacia el alto senior y se paró a su lado, el lindo joven murmuró que quitara su mochila del hombro del otro. Pisir también se sorprendió y luego suspiró. Lo siento, estoy acostumbrado. Sin embargo, el que dijo que estaba acostumbrado a esto todavía no le devolvió la mochila. En cambio, tomó la delantera hacia el ascensor. Al ver esto, Puccan se apresuró a ir tras él. Pisir, ¿has estado haciendo esto por mí? No es tan estúpido como para no saber cuál es el significado de eso cuando Pisir dijo que estaba acostumbrado. Está bien, aunque todavía no cree, pero si ve esto un par de veces seguramente podrá adivinarlo. Hay otra cosa que Puccan quiere saber sobre el Puccan en el otro mundo. ¿Siempre tiene una persona tan guapa para llevar las mochilas? Sin embargo, la otra parte no dio la respuesta directamente. «Pooh, estoy aquí». Puccan pasó la tarjeta de la puerta del ascensor y cuando miró hacia arriba encontró a Pisir sonriendo de nuevo, y esto hizo que sus mejillas volvieran a arder. «Pi es mucho más guapo que Hachi. Por favor, no me sonrías así. No pude resistir más a esto». Pero lo que dijo Pisir fue tan increíble. En lugar de Pum, ¿está bien usar Pu en su lugar? «Oh, no». El hombrecito negó con la cabeza y entró primero en el ascensor, solo que sentía que él y Pisir no eran muy cercanos. ¿Por qué quiere dejar que use su apodo en su lugar? Le asusta. ¿Estará enojado Pisir? Si Nalin estuviera aquí, no, si los fanáticos del mayor estuvieran aquí, podrían gritar hasta la muerte, porque no solo sonríe, también se ríe a carcajadas. ¿De qué te estás riendo, Pisir? Puccan fue repentinamente golpeado por una sonrisa como esta, así que solo pudo preguntar tímidamente y con nerviosismo. Pero cuando preguntó esto, en realidad quería saber por qué se reía el mayor y también le preocupaba que se enojara. Esta pregunta hizo que Pisir se inclinara. Esta pregunta hizo que Pisir se inclinara hasta que estuvieran al mismo nivel de los ojos y lo miró directamente a los ojos.
Dentro del pequeño ascensor, la distancia reducida hizo que Puccan se pusiera extremadamente nervioso, pero no podía levantar los pies para alejarse. Solo pudo ver los ojos afilados que brotaban de inexplicable amor y compasión, y luego de repente reaccionó. El significado de Pi en ese momento es dejar que se llame a sí mismo Pu. Pu, sigues igual. Chin. Antes de que Puccan pudiera preguntarle a la otra parte a qué se refería, el ascensor llegó al piso 18 y Pisir volvió a caminar al frente, por lo que tuvo que seguirlo rápidamente. ¿El yo del otro mundo también habla con estudiantes de último año así? No estoy seguro de por qué, pero sea lo que sea de lo que hablemos ahora, siempre se vinculará a ese mundo. El alto senior no se volvió, pero escuchó la suave sonrisa de Pisir de nuevo. Pisir, respóndeme primero. Si fuera miembro de un grupo de amigos, Puccan se habría levantado de un salto para estrecharle el brazo, pero entonces el hombre alto hizo todo lo posible por caminar hacia adelante hasta que la puerta se giró lentamente y miró a Pu. Si adivinara el código de bloqueo, ¿Pu se llamaría a sí mismo Pu? Pisir sonrió esporádicamente. Golpeó con los dedos la puerta de seguridad de su habitación. Puccan se quedó atónito por un momento y levantó la cara, parpadeó hacia la otra parte y luego miró el teclado digital. Pi, ¿nunca pensaste en que yo te tuviera miedo? Por alguna razón, Puccan de repente sintió que Pisir lo adivinaría correctamente, por lo que honestamente siguió su instinto y preguntó. Era una cosa silenciosa y aterradora que una persona te conociera demasiado bien, pero extrañamente no le tenía miedo a la otra persona. Sin embargo, su pregunta hizo que el alto senior se quedara en silencio. La sonrisa en su rostro desapareció sin dejar rastro, y él suspiró que siguió, asustó un poco a Puccan. ¿Por qué se compadeció de Pisir? Lo siento, soy tan tonto. Después de hablar, dio unos pasos atrás y dejó que Puccan tecleara la contraseña, girando su cabeza en la otra dirección para mostrar que no estaba mirando. Al mirar su rostro cincelado, el pequeño corazón de Puccan se siente incómodo. Puccan realmente odia su amabilidad. Él pregunta suavemente, ¿qué contraseña puse? El oyente se dio la vuelta y sus miradas se encontraron. ¿Puedes contestar eso? Estoy preguntándole a Pi. Pisir lo miró a los ojos y dijo con una sonrisa, Pu, nunca cambia tu ternura. Pisir, contraseña. La voz de Puccan se elevó un poco. Juró que no es tímido, pero ver sus mejillas enrojecidas hizo reír a la otra persona, y también con gusto respondió a su pregunta. El cumpleaños del padre de Pu. Puccan se volvió y pulsó el número del cumpleaños de su padre. Escuchó un ligero clic cuando se abrió la puerta. Luego empujó la puerta hacia adentro, contuvo su timidez, se volvió y sonrió al mayor. Entonces, ¿ahora Pi puede decirle a Pu? Pisir, ¿siempre llevas cosas para Pu en este mundo? Pu. Pensó que la expresión de Pisir lo haría sentir gracioso, pero cuando el guapo senior se sorprendió, y especialmente cuando ese rostro bien definido parecía que iba a llorar, Puccan no pudo reír en absoluto. Pi no derramó lágrimas, pero los ojos que brillaban de amor hicieron que todo su cuerpo se calentara rápidamente. No entiende por qué la gente de la universidad diría que Pi es frío. Una persona con esa mirada no puede ser fría. Entra, Pisir. Pu cree que tenemos algo de qué hablar. Al menos esto hizo que este hombre viniera y se le pegara, causando muchos rumores. Puccan lo condujo a la habitación, se quitó los zapatos y caminó para encender el aire acondicionado. Y luego, repentinamente, ¡Oh, Pi! En ese momento, con un fuerte abrazo a la espalda, Puccan fue atraído enérgicamente hacia el ancho pecho del otro y pudo sentir la dura barbilla apoyada en sus hombros, la cabeza contra su cabeza, el cálido aliento golpeando su sien. El que estaba siendo abrazado puso rígido su cuerpo y toda su alma se alejó de este cuerpo. Esta debería ser la segunda vez que lo abrazaban,
pero todavía no estaba acostumbrado al mal humor que siguió después. El alto mayor le susurró al oído: «El tono parece muy desgarrador». «Pooh, extraño a Pooh tanto que me estoy volviendo loco». Nadie en toda la universidad creería que Pisir le hablaría en un tono tan desgarrador. «Pi, déjame ir». «Pooh, es igual que antes. Pooh sigue siendo el mismo Pooh que me pertenece». Puccan debería luchar y debería alejar a este extraño, pero se quedó allí sin expresión, mordiéndose el labio inferior, aunque todavía no está seguro, pero se compadeció de este hombre desconsolado, el peso en su espalda, el abrazo fuerte que parecía tener miedo de perderlo, e incluso ese sentimiento pasó por alto. Todo lo agregado le decía cuánto Pisir amaba a ese Puccan. Puccan que se parece a él, pero no es él. Ese pensamiento hizo que Puccan recuperara la cordura. Sea quien sea, al que echa de menos Pisir, no es él. «Pi, déjame ir». El mayor no respondió. En cambio, abrazó a Puccan con más fuerza y enterró su rostro anguloso en su hombro. «Lo siento», susurró Pisir y soltó a Puccan de mala gana. Está bien, Pi, solo me malinterpretó por ser él». El pequeño se tragó esta frase, porque si lo decía, significaría que aceptaba la idea del mundo paralelo y creía que no se burlaban de él, y entonces nunca podría probarlo. Por lo tanto, Puccan inmediatamente se alejó del mayor y se rascó la cabeza para aliviar la vergüenza. «Pi, siéntate y espera que te sirva agua». Puccan regresó deliberadamente a la autoproclamación original, solo para ver la comprensión de la otra persona, mezclada con una sonrisa decepcionada, pero sintió que Pisir entiende su intención. «No es ese Puccan». «Pi, tú dijiste que somos pareja. ¿Cuándo nos conocimos?» Puccan trató de agitar la conversación. No quería que la habitación estuviera tan silenciosa. Parece que podía sentir los ojos de la otra persona cuando la habitación estaba en silencio. «Escuela secundaria», el mayor respondió de inmediato. «¿Cuando estaba en el primer año de secundaria?» Puccan rápidamente se dio la vuelta, luciendo como si no pudiera creer lo que oía, y al mismo tiempo vio la sonrisa de la otra persona. Nos conocimos durante el torneo deportivo». El oyente abrió la boca ligeramente y comenzó a recordar. ¿Eso no está equivocado? Nunca habló con Pisir una vez, pero si es amigo de Pisir, entonces sí se conocieron una vez. Puccan rápidamente tomó un vaso de agua y una botella de agua y se acercó al mayor. Movió los pies para sentarse en la otra silla y lo miró con preocupación. «Pero Pi y yo tenemos diferentes colores de equipo». «Entonces, ¿qué hace que nos conozcamos?». Puccan preguntó así en sus ojos, lo que hizo que pareciera que el mayor recordara la escena en ese momento. «Sí, Pooh estaba de amarillo y yo en el equipo azul. Ese año, Pooh era el líder de la Guardia de Honor. Yo era el tercer líder y me vi obligado a hacerlo». Puccan lo recorrigió de inmediato. «Y dejaste caer la batuta a propósito sobre tu cabeza solo para reemplazarte». Esta vez el oyente volvió a abrir la boca, porque Pisir lo sabía todo. Puccan confía en que la gente de otros colores del equipo nunca se enteraría de esto, porque solo fingió durante el primer ensayo para que el líder senior de su equipo pudiera cambiarlo, pero al final no fue reemplazado. Incluso lo asustaron de que el equipo perdería la cara si él no lo hacía, y la competencia entre el equipo era más feroz, y ahora no estaba dispuesta a contar el secreto de que él era malo jugando con la batuta. Pero Pisir sabía sobre esto. «Todos los días los bultos en tu cabeza son tan grandes como un limón». Pisir sonrió y agregó positivamente. «¿Por qué Pi lo sabe?». Puccan preguntó suavemente. Probablemente no recuerda el torneo deportivo en su primer año de secundaria, porque esas eran todas las cosas que no quería recordar. Recordó claramente que no había una persona como Pisir en la escena, pero Pisir dijo que estaba en otro mundo. Tiene un chico y llevan mucho tiempo juntos. Puccan pensó en esto, pero no se dio cuenta de que había comenzado a creerlo.
Visir, ¿puedo preguntar? El mayor lo miró y asintió con la cabeza. Puccan vaciló. Pillo, y esa persona, ¿cuándo se conocieron? ¿Cuál es la diferencia entre este mundo y ese mundo? No estaba arrepentido por no poder salir con Visir. Solo quiere saber cuándo perdió la oportunidad de conocer a Pi. El oyente no respondió a esta pregunta. Miró el vaso de agua que nadie había tocado y las comisuras de la boca se levantaron. Pi. Oye. Cuando escuchó el tono de llamada del teléfono que pertenece al opuesto, Puccan realmente contuvo un suspiro. Esta es la segunda vez que fue interrumpido por un teléfono, y no lo ha descubierto aún. Está empezando a deprimirse. ¿Está bien que no conteste el teléfono? Oh, no, Pi debería contestar. El lindo joven negó con la cabeza rápidamente. Observó a la otra persona volverse hacia la pantalla del teléfono y verificó discretamente el nombre de la persona que llamaba. Wim. Oh, no me digas, en ese mundo, Visir nunca me ocultó nada antes. El mayor se comportó como si fuera común para él ver a la persona que llama. Si sus fans supieran cuántos celos él reescribiría de ese mundo. O tal vez debería estar celoso de mí también, por estar tan cerca de Visir ahora. No iré. Puccan miró al orador y descubrió que el rostro de la persona que llamaba actuaba con firmeza. No, ¿hospital? Escaparé. ¡Ay, Sir! La habitación estaba tan silenciosa y las personas al otro lado del teléfono gritaban tan fuerte que Puccan pudo escuchar algunas palabras, lo que lo hizo fruncir el ceño. Dije que no puedo ir, eso es todo. Oh, esa voz es realmente fría. El hombre alto colgó y Puccan no pudo evitar preguntar. ¿Es ese Pi Win? ¿Lo conoces? Si es ese Win, entonces lo conozco. Esta pregunta puso nerviosa a la persona de ojos profundos. Preguntó en voz baja y su tono era rígido, como si dijera algo mal. Siento que Visir no está feliz de que yo conozca a los amigos de Visir, pero que no lo conozca a él. Bueno, si es ese Piwin, ¿quién no lo sabría? Piwin también era un estudiante de último año de la misma escuela secundaria. En ese momento, Visir era tan indiferente al punto de que no le importaba a nadie en absoluto. No estoy seguro de qué tipo de destino hizo que se convirtieran en muy buenos amigos. Y son tan diferentes, al igual que el cielo y la tierra, porque esa persona, bueno, ¿cómo puede conocer a todos en la escuela? No solo su personaje es muy animado y amigable, es un miembro activo del equipo de eventos y también el presidente del club de transmisión. Se puede decir que todos en la escuela han escuchado la voz de Piwin durante el receso diurno y fue maestro de ceremonias en varios eventos en la universidad. Siempre que hay un evento puedes ver la figura de Piwin, incluso el solista escuchará su nombre. Pero Pu no me conoce. ¿Visir está de mal humor? Puccan abrió la boca y miró al frío mayor. Esta es la primera vez que el mayor ha movido su mirada a otros lugares. No sabe por qué, pero sonrió. Sonrió extremadamente feliz. Pu estaba seguro de que nadie vio este lado tan lindo de Visir. Oye, ¿lindo? ¿Acabo de decir que Pi es lindo? ¿Por qué te llamó Pi? Puccan cambió de tema de inmediato, pero hizo que la otra parte se mostrara aún más reacia a volverse para mirarlo. ¿Visir? Inexplicablemente, cuanto más evita mirar a esa persona, más quiere saber, así que después de eso bajó el volumen de llamadas. «Visir». Sus amigos dijeron que esta voz es la más coqueta. «¿Ves?» Visir se volvió, miró los lindos ojos grandes de Puccan y suspiró profundamente. Luego levantó la mano y se peinó el cabello hacia atrás, dice a regañadientes. «Tengo que retirar los puntos de sutura hoy». «¿Eh?» Puccan preguntó de nuevo. El hombre alto levantó la mano y dio unos golpecitos en la frente que tiene una gasa para que el oyente entienda. «¿Por qué Pi no va al doctor?» Al escuchar esta respuesta, Visir lo miró a los ojos. «Porque estoy más dispuesto a quedarme aquí».
Sisira sintió que el calor repentinamente se apoderó de sus mejillas. Los ojos de la otra persona eran sinceros y no parecía que estuviera bromeando. Cuanto más miraba, más apretada se vuelve la carne suave dentro de su pecho, hasta que casi bajó la cabeza para mirar sus propias manos, por si no hay otra cosa en que pensar. Pero Pi, debes ir al doctor. Sí, antes de ponerse tímido, no se puede olvidar que Pi dijo que necesita sacarse los puntos. ¿A qué hora hizo Pi una cita con el doctor? El mayor, que escuchó la pregunta, miró su reloj y no respondió una palabra, pero Puccan de alguna manera entendió lo que significaba esta expresión. No me digas que es ahora, Pi. Cuando notó que Pisir no lo miró a los ojos, lo entendió. Vámonos. Puccan una vez más agarró la muñeca del oponente y luego tiró de él con fuerza, todavía diciendo, «Vamos al hospital ahora». Sí, si el otro él en ese mundo tiene la misma personalidad que él en este mundo, definitivamente estará pensando de esta manera. Este no es el momento de ser tímido, es el momento de llevar a este tonto al doctor. Si quieren permanecer juntos, vayan juntos. No puedo creer. Puccan se dijo esto varias veces, porque después de que salió del auto de Pisir, empujó la parte trasera de este tipo grande al hospital, lo envió al consultorio del médico y luego la enfermera lo llamó para regañarlo. Usted es pariente del señor Rahmet, ¿verdad? ¿Por qué no llevó al paciente de regreso al hospital para dormir? El médico ya dijo que debe permanecer 2 días en el hospital en observación, pero ayer corrió a casa de repente. ¿Cómo puede suceder esto? Todo el hospital fue un desastre por esto. Puccan movió la boca y quiso argumentar que él no es pariente de Pi, no es su hermano, no son nada, pero es demasiado tarde para refutar a la tía. Incluso si no hay un obstáculo importante, es solo que el señor Rahmet durmió así durante 3 o 4 días sin ningún motivo. Si se enferma fuera, ¿qué puede hacer? Aunque el resultado de la tomografía computarizada muestra que hay nada anormal en la cabeza, pero ¿es razonable salir corriendo del hospital así? Bueno, también sabía que Pisir salió corriendo del hospital en secreto. Oh, entonces, ¿cuándo puede Pisir ser dado de alta del hospital? Hoy, dijo la enfermera molesta. Por lo tanto, Puccan tiene que escuchar las quejas de la enfermera tía acerca de que Pi solo puede ser dado de alta hoy, pero luego no está dispuesto a esperar y tampoco le dijo a nadie a dónde fue. En cuanto a su incisión en la cabeza, ¿qué dijo? Puccan levantó la voz y volvió a preguntarle a la tía enfermera. Esta vez se calmó y habló en voz baja ahora. No es grave. Algunos pacientes que sufren lesiones en la cabeza se confunden cuando se despiertan, pero el señor Rahmet no era nada inusual, excepto que seguía llamando el nombre de alguien, pero mejoró después de unos días. Luego de repente dejó el hospital anoche inesperadamente. Afortunadamente su hermano nos informó rápidamente que lo había encontrado y que en realidad solo quería irse a casa. Después de eso, Puccan siguió escuchando a la enfermera quejarse de otras cosas, hasta que finalmente pidió irse, caminó hasta un banco y se sentó. Pisir vino a buscarlo ayer por la noche. Puccan no quería ser cariñoso, pero parecía que la razón por la que Pisir dejaba el hospital no era para irse a casa, sino para encontrarlo específicamente. La llamada anterior probablemente fue del hermano menor mencionado por la enfermera. Aparte de eso, ¿lesión cerebral? El joven no pudo evitar pensar que en el mundo paralelo mencionado por Pisir y que el nombre que Pisir había estado llamando durante el coma, espera que no sea su nombre. Y si el mundo paralelo es solo una secuela de una lesión cerebral, no puede pensar en otras razones. ¿Por qué diría Pisir que son amantes? ¿Por qué el senior sabría las cosas de Puccan en la escuela secundaria? ¡Qué dolor de cabeza! Sintió que ahora él era quien tenía el cerebro traumatizado. Repentinamente, un par de manos grandes tocaron sus mejillas y levantaron el rostro de Puccan. Lo sorprendió un poco, pero lo que lo sorprendió aún más fue que vio esos ojos agudos escaneando su rostro entero con preocupación. Una mano incluso se movió hacia abajo, la puso en su cuello y luego se movió hacia su frente. «¿Pisir? ¿Qué pasa? ¿No te sientes bien?», preguntó preocupado el dueño de la mano. Su esbelto cuerpo de repente se puso en cuclillas frente a él. Puccan vio esto e inmediatamente dijo,
Estoy bien. El oyente no parecía creerlo. Todavía miraba de arriba abajo y... No me hagas preocupar, Na. Las dos manos tiraron de la cabeza de Puccan y las frentes de los dos se pegaron. El más pequeño se sorprendió. ¿Qué estás haciendo, Pi? Puccan empujó vigorosamente el ancho hombro del otro. El mayor suspiró levemente y Puccan inmediatamente miró a su alrededor. Así es, más de la mitad de la gente aquí se dio la vuelta y los miró fijamente, pero al chico guapo no parece importarle. Pooh dice que le duele la cabeza. Todo es por Pi. Pisir, ¿por qué te escapaste del hospital? Puccan lo culpó. La tía enfermera le dio un sermón sobre muchas cosas irrelevantes. Entonces, bueno, debe haber un dar y recibir, ¿verdad? Esta vez, el mayor giró la cabeza y escapó de su vista, pero aún así respondió. Quería ver a Pooh. ¿Por qué no compras lotería? Ya lo dijo. Se escapó por él. ¿Por qué Pi hizo eso? Pisir no respondió esta vez, pero Puccan ya sabía cómo hacer que la persona taciturna abriera la boca. Pisir, ¿no me responderás? La voz coqueta y el apodo no fueron suficientes. Esta vez, no solo el mayor se dio la vuelta, primero se quedó estupefacto y luego mostró una expresión derrotada. Pisir. Pooh, estás haciendo trampa. Entonces, Pisir, ¿todavía no me dirás la verdad? Puccan hizo un puchero. Yo solo quería asegurarme de que hubiera algún Pooh en este mundo. Esta respuesta sorprendió al oyente. Todos me dijeron que Pooh no es mi novio, dijeron que necesito descansar más, dijeron que mi mente aún no estaba clara, pero está muy clara. Pisir levantó sus manos temblorosas frente a él, sus nudillos acariciaron suavemente sus mejillas blancas. Pooh todavía está aquí, conmigo. Puccan sintió la calidez que traía el toque, dejando una marca roja allí. Sus grandes ojos se encontraron con los ojos agudos que están en silencio, e inmediatamente evitó los ojos. Pero yo no soy el Pooh de Pi. Sí. Entonces, ¿por qué sigo tan asustado? Pisir retiró la mano. Su tono de decepción hizo que el corazón del hombrecito se tambaleara. Miró hacia arriba y se encontró con los ojos quejumbrosos de la otra parte, lo que instantáneamente hizo que su corazón se ablandara. Ahora Pooh no es mi novio. Oh, Pooh, ¿por qué no eres una persona bondadosa, ah? Puccan agarró ese par de manos grandes y se las quitó de las mejillas. Aunque no seamos novios, Pooh todavía puede preocuparse por ti, Pi, como un junior. Puccan susurró para sí mismo en voz baja. Luego extendió su dedo meñique frente a sus ojos y miró los ojos agudos que mostraban una mirada confusa, por lo que explicó más. Si Pisir quiere que Pooh se preocupe por ti, debes prometerle a Pooh que no volverá a escabullirse del hospital. Debes acudir a la cita con el médico y no puedes causar ningún problema a los demás. ¿Y qué pasa si digo que no? Para ser honesto, creo que Pisir está confirmando como una persona terca, y es por eso que se escapó del hospital. El hombrecito entrecerró los ojos y miró a esa persona fría. Sintió que era muy difícil luchar contra él. Luego sonrió, sacudió su dedo meñique y jugó su propio truco. Por favor, Pisir. Y así, esos agudos ojos de águila parpadearon y dudaron. No parecía ser una persona que hiciera una promesa como un niño, pero estaba dispuesto a estirar los dedos para estar junto con los deditos de Puccan. Y luego una voz baja sonó en un tono de voz que se mezclaba con amor y acusaciones. Niño astuto. Puccan no pudo evitar reírse. Está bien admitiendo que es un niño astuto, porque no puede evitar pensar en lo lindo que es este hombre frío.